por eso le damos gracias al Señor. Y creo que todos hemos venido con ese sentir de adorar el nombre del Señor. Amén. Amén. De darle gracias, de estar en comunión los unos con los otros, de venir a servirle al Señor. Creo que ese es el anhelo de todos. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Amén. Esa es nuestra intención siempre, de venir a la casa del Señor. Tenemos que ser agradecidos con Él. Él es el que nos da todo. Amén. Y por eso estamos aquí en esta tarde. Pues yo les continúo dando la bienvenida a todos, saludándoles en el nombre del Señor. Y en esta tarde, la pastora leyó ahí un pasaje para los que estuvieron y lo leyeron. Yo no sabía que ella iba a leer ese pasaje, y ella sabe tampoco de que yo, algunas anotaciones que tengo por aquí, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Amén. Y Él es el que nos dirige a todo y en toda verdad. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros exaltamos, honramos al Espíritu Santo. Amén. Que está en nuestro medio. Damos gloria a Dios y exaltamos el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Yo quisiera referirme a un poco esta tarde, unos cuantos puntos, creo que más bien va a ser enseñanza de predicación, pero yo quisiera en esta tarde hablar un poquito acerca de esa comunión, de ese servicio y de esa adoración al Señor. Amén. Yo sé que aquí hay servidores, yo sé que aquí venimos en comunión, estamos juntos en armonía. Yo sé también que somos adoradores. Amén. Todos somos adoradores. Amén. Amén. Solo dos adoradores hay aquí. Nosotros somos adoradores. Nosotros, Dios nos llamó para servirle y adorarle. Eso es lo que dice su palabra. Para eso Él nos llamó. Y aquí hay buenos adoradores, buenos servidores, y nos gusta estar en comunión así, unos con nosotros. Y por supuesto, comunión con el Señor. Amén. Eso es esencial. Pero con algunos puntos que vamos a analizar aquí en la palabra del Señor, creo que podemos reforzar esas partes o lo que he hablado de comunión, servicio y adoración. Queremos enriquecerlo, ¿no es cierto? Amén. ¿No es cierto que cada día queremos ser mejores servidores? Amén. Mejores adoradores. Amén. Amén. Pues en esta tarde la palabra nos va a hablar un poquito con respecto a eso. En el Evangelio de Marcos, desde el capítulo número 11 en adelante, no vamos a leer ahí, solamente voy pues a introducir un poquito, como dice el hermano San Juan, vamos a introducir aquí un poquito el tema, o lo que yo quisiera en esta tarde que pudiéramos meditar. Pero desde el capítulo número 11 del Evangelio, del evangelista de Marcos, nos viene presentando la última semana que el Señor Jesús pasó en Jerusalén. Esa última semana, usted que ha leído el Evangelio o lo puede leer luego, se va a dar cuenta que desde el 11 en adelante, Jesús pasó esa semana en Jerusalén y que lo llevó a su muerte posteriormente y por supuesto a su resurrección. Esa última semana, desde el capítulo 11 en adelante. Y en realidad, como él mismo había anunciado en repetidas ocasiones, el Señor había anunciado en el camino a Jerusalén. Y esta visita a la capital o sea, era el final de su ministerio, ya que había de entregar ahí su vida, entregar su vida por muchos. Dice la palabra del Señor, el rescate de muchos. Y ese rescate de muchos, pues aquí estamos unos cuantos de esos que él rescató, y que se ha cantado y que se ha dicho en esta tarde en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén. Amén. Él fue a esa cruz y nos rescató.
Pues eso es lo que está sucediendo ahí en ese capítulo, del capítulo 11 en adelante, lo que va a suceder de Marcos. Y aunque los dirigentes judíos ya habían manifestado en otras ocasiones esos deseos de acabar con Jesús, ya ellos lo habían manifestado, los sucesos de los últimos días les habían llevado a tomar la decisión de hacerlo de forma inmediata, ya que la envidia que ellos tenían por Jesús era muy grande. La fama de Jesús iba creciendo. Él seguía haciendo milagros, él seguía salvando, él seguía echando fuera los demonios, de manera que la popularidad de Jesús iba aumentando y el odio de los dirigentes iba aumentando por matar a Jesús. Eso iba en aumento. Y esta era la situación que reinaba en Jerusalén justo antes de celebrarse la fiesta de la Pascua, a la que ya habían comenzado a acudir, a llegar ahí cientos o miles de judíos. Dice la palabra del Señor, que una vez al año subían a Jerusalén de todas partes para celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan la fiesta de la Pascua? Que fue allá cuando salieron de Egipto y Moisés, por mandato de Dios, celebraron la Pascua allá en el desierto. Pues de ahí en adelante hasta la fecha se celebra la Pascua. De manera que ya habían llegado ahí, de muchas partes se habían reunido para celebrar la Pascua. Era un tiempo difícil, Jesús estaba pasando una situación muy difícil ahí en Jerusalén esta última semana. Ustedes pueden leerlo, esos capítulos, y se van a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero vamos a dejar por un momento ya ese panorama y esa situación la cual estaba pasando ahí Jesús. En el capítulo ya 14, del 11, ya en el capítulo 14 de Marcos, nos lleva ahora a una aldea cercana que se llamaba Betania. Cerca de Jerusalén había una aldea llamada Betania, en donde nos encontramos con un ambiente muy diferente de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Ahí Betania, no recuerdo la distancia, pero está muy cerca, esa aldea. Y entonces ahí va a suceder algo ya muy diferente, un ambiente diferente. Allí Jesús tenía unos amigos que confortaron su alma en aquellos difíciles días. Y uno de ellos se llamaba Simón el leproso, y amablemente invitó a Jesús a comer. Amén. Ahí en Betania, en aquellas circunstancias, ustedes se pueden imaginar aquel panorama, pero ahí en medio de aquello, en esa aldea cercana de Betania, Simón el leproso invitó a Jesús a una cena. Vamos a llegar por ahí. Vamos a llegar. Lo invitó a una cena. Realmente, si usted lee la palabra del Señor, nos damos cuenta que poco conocemos de Simón el leproso. Que poco conocemos de él. Pero imaginamos que era una de las muchas personas que Jesús había sanado de la lepra y que seguramente estaba buscando una ocasión de cómo agradecerle al Señor. ¿Cómo agradecerle al Señor? Vaya usted tomando en cuenta y porque vamos a hablar también de agradecimiento. ¿Cómo él buscaba agradecerle al Señor? De manera que Jesús había sanado su lepra y él estaba buscando cómo. Por supuesto, Simón no podía ser leproso en ese momento, ya que de otra forma no podría haber participado en esa invitación o en esa reunión, porque recuerden que los leprosos tenían que estar fuera, estar alejados, de manera que a pesar de la enfermedad que ya había desaparecido, a Simón le siguieron llamando Simón el leproso. Pero asumimos
que ya él estaba sano. Jesús lo había sanado. Amén. Amén. Ahora, en el Evangelio de Marcos, ahí mismo, nos dice que vino una mujer a la casa de Simón, donde Jesús había sido invitado. Ustedes están ansiosos por llegar ahí, ¿verdad? También a la casa. Amén. A la casa de Simón. Bueno, pues ya vamos a llegar a la casa de Simón. Ahí estaba Simón el leproso y ahí estaba Jesús como invitado y estaban sus discípulos también. Pero dice entonces la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, verso 3. Dice la palabra del Señor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Vaya menos. ¿Se pueden ustedes imaginar la escena, hermanos? ¿Pueden ustedes, cómo le digo, imaginarse lo que está sucediendo ahí? Jerusalén, allá de la ciudad, como un desastre, digamos, que está sucediendo. Jesús ha convulsionado toda la ciudad de Jerusalén. Pero en Betania, ahí muy cerca, dice que Jesús está en una casa de un hombre que había sido sanado, Simón, el leproso. Y ahora llega una mujer con un vaso de perfume de alabastro. Dice que de mucho precio, y lo quebró y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Lo derramó todo sobre su cuerpo. Un vaso de mucho precio. Usted lee la palabra del Señor, dice que costaba como 300 denarios. El sueldo de un jornalero de todo un año. Pero ella lo quebró y lo derramó sobre su cabeza. En el Evangelio de Juan lo narra de una manera un poquito diferente, pero es el mismo hecho, es la misma situación. Dije al principio que Marcos era el evangelista. Marcos sencillamente enviaba la palabra, pero Juan le predica, o Juan enseña, o nos enseña a la iglesia. ¿Amén? Para los que han estudiado. Juan le habla a la iglesia. De manera que aquí Juan nos va a hablar un poquito más profundo. Dice Juan que este relato que venimos hablando de Marta, la que llegó en ese momento, era la hermana de Lázaro y de Marta, de María, era la hermana de María, de Lázaro y de Marta. María también tenía muy buenas razones para venir a agradecerle al maestro. Ella tenía muy buenas razones de venir a hacer lo que hizo, porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. ¿Quién recuerdan? Jesús resucitó a Lázaro, volvió de la vida, él lo resucitó. Dice la palabra del Señor, ella tenía mucha razón. Dice en San Juan capítulo 12, verso 5. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de aquel olor fragante, se llenó de aquel perfume. Entonces ya vemos aquí que la reunión se hizo un poco más amplia. Amén.
Ya Juan nos está explicando, o Juan nos está diciendo que ahí en esa reunión, en esa cena, está Jesús, están sus discípulos y está Lázaro sentado a la par del maestro, el cual él había resucitado. Esto está sucediendo 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario, que Jesús fuera a... O sea, que lo iban a apresar y lo iban a matar. Sin embargo, voy a rescatar de ahí 3, 4 puntos. Sin embargo, cada uno de ellos expresa su amor de una forma diferente, de los que están ahí. Si analizamos el pasaje, cada uno de ellos lo expresa diferente. Simón abría su casa para la reunión. Simón estuvo dispuesto, invitó a Jesús y abrió su casa para que Jesús llegara con sus discípulos a la cena. Marta, ¿recuerdan a Marta? Siempre ahí sirviendo. Marta servía. Por eso le dije al principio que íbamos a hablar de servicio, de comunión. Comunión está en esa casa. Y también de adoración. Entonces dice que Marta servía, Lázaro estaba sentado a la mesa disfrutando de la comunión con el Señor, de quien había recibido la vida, y María quiso dar a conocer su amor, su devoción al Maestro, trayendo un vaso de alabastro lleno de perfume de alto precio, de grande precio. Ella lo hizo diferente. Uno estaba en comunión, otro servía, pero María vino con una gran devoción y con un gran amor y quebró el vaso de alabastro. Ustedes se imaginan, lo quebró y lo derramó todo sobre Jesús. Este cuadro completo nos presenta diferentes aspectos del verdadero culto. Ya nos acercamos un poquito más, hermanos. Nos da 4 aspectos del verdadero culto. En la casa está la presencia del Señor. Ahí está Él. Hay comunión. Ahí está Lázaro. Hay comunión. Está el servicio. Porque Marta servía, hay servicio. Pero hay algo más profundo que la adoración a Dios. Ahí está la adoración a Dios. De manera, decía al principio, venimos a la casa de Dios a estar en comunión. Venimos a servir a Dios. Venimos al servicio, pero también tenemos que venir a adorar a Dios con un corazón dispuesto. Adorar a Dios por las grandes cosas y las maravillas que Él ha hecho en cada uno de nosotros, que está haciendo y que seguirá haciendo. De manera que tiene que haber una adoración completa de parte de cada uno de nosotros. El resultado de aquel ungüento con aquel perfume de alto precio que llevó María fue que la casa se llenó de aquel olor fragante. Había servicio, había comunión, todo lo que queramos puede discutir más ahí, pero había un olor fragante en toda la casa. Había una adoración que María había traído de alto precio para el Maestro. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero aún mayor que el olor que se desprendía del perfume era la devoción, el agradecimiento y el amor que surgieron del corazón completamente entregado al Señor en adoración a Él. Es más profundo. El perfume era de alto precio. El olor era, me imagino, ¿qué perfume puede haber aquí? De alto precio, no sé. A mí me regalan algunos por ahí, yo los pongo, no sé.
pero no hay perfume. Pero este perfume no hay precio. Aleluya. La adoración que María trajo a Jesús. Era un corazón completamente entregado en adoración al Señor. Posiblemente para personas adineradas, el precio del perfume no representaba mucho. Pero que tenemos que notar algo muy importante en esta escritura. Jesús estaba en una aldea llamada Betania. Y esta aldea de Betania no era de personas adineradas. Ahí vivía gente de bajos recursos. Betania, si usted lo analiza, lo estudia, era una aldea llamada, o su nombre significaba casa del pobre o casa de aflicción. Eso era Betania. Ahí estaba Jesús, en una casa humilde, de personas humildes, de no muchos recursos, pero ahí María trajo todo lo que tenía. Lo dio todo. Estaban comiendo en casa de Simón el leproso. María se sentaba muy agradecida por el milagro que Jesús había hecho en su familia. María era la hermana de Lázaro. Y vuelvo a repetir, el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Salvación, sanidad, milagros. Y entonces vamos a ir un poquito más allá. Viene la pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo sé que estamos haciendo algo, pero podemos hacer más, ¿no? Ella trajo ese perfume de mucho valor. Era lo más valioso que ella tenía. Vino donde estaba Jesús. Y a pesar que el perfume era de mucho valor, escuchen, ella no puso gotas de perfume sobre el Señor. Valía mucho. Valía mucho. Pero ella no escatimó nada. Ni siquiera lo abrió. Lo quebró y lo derramó todo. Ni una gota. Ella no puso, a pesar de ser tan caro, ella no puso gotas. Ella no puso gotas de perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús, cuidando de no desperdiciarlo. Ella no vino para poner en Jesús solo una pequeña cantidad de perfume en la cabeza y en los pies. Ella vino para quebrar el frasco de alabastro y derramarlo por completo, el perfume de nardo puro, sobre la cabeza de Jesús. Ella dio todo lo que tenía. Ella lo dio todo, no dio gotas. Gracias. A pesar de que ella fue criticada por lo que hizo, usted lee el pasaje. Aún por los discípulos de Jesús fue criticada, que dijeron que era un desperdicio lo que había hecho. Jesús mismo la defendió y dejó claro que ella había hecho lo que había hecho, servía de ejemplo para nosotros, para que nosotros le imitáramos. Los discípulos dijeron, hubo algunos que se enojaron dentro sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué no podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraron contra ella. Pero Jesús respondió inmediatamente, de cierto digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho. Amén. Aleluya.
Por eso lo estamos contando hoy. Lo que esta mujer hizo. Dio todo lo que ella tenía en agradecimiento y adorando al Señor. Ahora vamos a comenzar el mensaje. Gloria a Dios. Vamos a aplicarlo un poquito. Vamos a aplicar esto a nuestra vida. Jesús le dijo en Mateo capítulo 14, verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Esta mujer ha hecho todo lo que ella podía, porque se ha anticipado a ungir el cuerpo para la sepultura. Ella se había anticipado, pero ella dio todo lo que tenía al maestro. Y en esta tarde, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿he hecho todo lo que puedo para el Señor? ¿Hemos hecho todo lo que podemos nosotros para el Señor? Estamos a pocos minutos, mis hermanos, de celebrar la Santa Cena. Un momento en el cual recordamos que nuestro Señor Jesucristo, Señor, y no dio gota de su sangre. Ya pronto vamos a recordar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Padre. Dijo que lo hiciéramos, que todas las veces que lo hiciéramos, anunciaríamos su muerte. Pero Jesús no dio gotas de su sangre para salvarnos. Él dio toda su vida, toda su sangre, todo su cuerpo por amor a nosotros. Él quebró su vaso de alabastro y lo derramó todo su amor sobre nosotros, Aleluya. los pecadores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Yo no sé si bajarme ahí para que me oigan un poquito mejor o algo más. Hermanos, Él no dio gotas. Él no fue a la cruz del Calvario y dijo, voy a un poquito nada más. Él no dio gotas. Como esta mujer que quebró todo el vaso completo de perfume en agradecimiento y adoración a Dios, al Señor. Jesús fue a la cruz del Calvario y Él se dio por completo. Aleluya. Él no dio gotas. Él dio toda su sangre, su cuerpo por amor a nosotros. Amén. Él se derramó por completo sobre todos los Aleluya. pecadores, Aleluya. de los cuales éramos nosotros. Amén. Y el Señor nos hace un llamado en esta tarde por medio de la vida de esa mujer, María. Posiblemente, al igual que ella, vivimos en Betania, con personas no con muchos recursos económicos, recursos limitados, pero tenemos algo de gran valor algo de gran valor que el Señor quiere de nosotros. Y en nuestra vida. Quizás, como la mujer, no muchos recursos económicos, como decir, pero tenemos algo de gran valor
que el Señor quiere de nosotros. El Señor lo que quiere de nosotros es nuestra vida por completo. Ya dejemos, hermanos, de traer al Señor gotas de servicio, gotas de oración, gotas de adoración. Es tiempo de quebrar por completo el vaso de alabastro de nuestro corazón y entregarnos por completo al Señor, sin reservas, sin reservarnos nada, sin dejarnos nada, como hizo aquella mujer. Ya es tiempo de entregar la vida por completo. No reservarnos absolutamente nada. Quebremos nuestro vaso de alabastro, adoremos al Señor, entreguemos por completo a Él, que cuando nos reunamos para celebrar la bondad de Dios que está en casa, que esta casa se llene de ese perfume de olor fragante, que tu vida sea tu mejor adoración para nuestro Dios. Aleluya. Cantamos muy bien, adoramos al Señor con las alabanzas, los muchachos nos guían, todo eso está muy bien, pero hay algo más allá. Él quiere la vida completa en adoración, en alabanza. Gracias. Hacia Él, en Aleluya. entregarle todo a Él, Gracias. porque Él ha hecho grandes cosas con Amén. cada uno de Aleluya. nosotros. Si cada uno contáramos lo que Él ha hecho, no sé, no nos alcanzaría el tiempo. Pero Él ha hecho grandes cosas. Él nos ha bendecido, Él nos ha salvado. Él ha hecho milagros en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, ha hecho grandes cosas. ¿Por qué entonces no hacemos como esa mujer que quebró el vaso completo de alabastro en adoración a Él, en agradecimiento a Él? Que cuando estemos en comunión, en reunión con el Señor, como estamos ahora, cuando hay servicio y cuando hay adoración, que esta casa se llene de ese olor fragante, de ese perfume que llegue Aleluya. al Señor. Aleluya. Tu palabra nos recuerda su bondad nuevamente otra vez. En el Salmo 100, verso 5, hay algunos otros pasajes, pero solamente voy a leer eso. Dice la palabra del Señor, Salmo 100, verso 5, el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre. Aleluya. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Su fidelidad va a continuar de generación en generación. Amén. Pero necesitamos ser, que nos entreguemos por completo a Él en alabanza y en oración y en agradecimiento, porque Él es grande, porque Él es bueno, mis hermanos. Va a ser de generación en generación. Sus generaciones, si Cristo no viene, Amén. las que sean la Amén. primera, la segunda, la tercera generación, Él continuará bendiciéndolo, porque grande es su misericordia. Y por eso tenemos que celebrar la bondad de Dios. Hoy estamos celebrando la bondad de Dios aquí en este lugar. Por eso tenemos de derramarnos por completo delante de tu presencia. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Él se mueve aquí en este lugar. Él solo está esperando nuestra disposición. Él solo está esperando que podamos entregarnos a Él por completo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestras casas son bendecidas, nuestros trabajos son bendecidos. Todo es bendecido porque Él está en nuestro medio, porque Él está presente siempre. Entonces tenemos que ser muy agradecidos con Él. Tenemos que adorarle por completo con toda nuestra vida. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque grande, Señor, es tu misericordia, Señor. La palabra sí lo dice, Señor. De generación en generación, Señor. Oh, te alabamos en esta hora, Señor. Mis hermanos y yo en esta tarde te damos gracias, Señor,
por tu presencia en este lugar. Te damos Aleluya. gracias, Señor, oh Dios, porque tu palabra nos guía nuevamente, Señor, a que seamos adoradores verdaderamente, Señor, en espíritu, en verdad, Señor, que entreguemos toda nuestra vida, Señor, en adoración. Oh, te exaltamos, Señor, Gracias, como esta mujer, como el ejemplo de esta mujer, que hasta el día de hoy se habla de ella, Señor, que entregó todo, dio todo lo que ella tenía, Señor, al Maestro. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos en esta hora, Señor. Dele gracias al Señor, mi hermano, ahí donde está. Dele gracias al Señor. Alabe, bendiga.